Bueno, hola, soy Loscandero Integral. Bueno, la verdad no sé por qué le puse así al canal, porque bueno, pensé que iba a hacer los videos con los cuentos, pero al final pues me atreví a hacerlos con mi voz y el miedo que tenía no era tanto mi voz, sino que no le pusieron tanta atención al contenido, que creo que es lo más importante. Y pensaba que con los de Loquendo iba a tener más énfasis, pero bueno, eso es una tontería. Bien, en este video les voy a mostrar todo lo referente a matrices y esto dirigido a estudiantes. Yo soy un estudiante de ingeniería y bien, quiero compartirles algunas técnicas y trucos que quizás esto no se los enseñan los profesores o quizás los libros lo tienen, pero por flojera de muchos, de no leer, no lo encuentran. Bueno, cuando empezamos un curso de cálculo, siempre se comienza con una de las eh, áreas que más, en ocasiones más dificultad le da a los estudiantes por no manejar bien las matrices. Este es el álgebra matricial, que corresponde a todo lo referente a matrices. Bien, vamos a iniciar definiendo qué es una matriz. Una matriz se denota primeramente con una letra mayúscula, ¿verdad? Se dice que una matriz es un arreglo rectangular de tantos elementos dispuestos en filas, que son los elementos que se disponen en esta línea horizontal, y m elementos dispuestos en columnas que están en una línea vertical. Entonces, es un arreglo rectangular de elementos que pueden ser números reales, números complejos, inclusive funciones. Como por ejemplo aquí tenemos números irracionales, números naturales, números enteros, hasta inclusive un logaritmo. Bien, cada elemento de la matriz ocupa una posición y esa posición es determinada por los A y J y corresponde a la fila y J a la columna. Esos son los A y J. A11 significa que es el elemento que está en la primera fila, primera columna. De igual modo tendríamos aquí por ejemplo el elemento A12, A13 y así sucesivamente. Ahora, también en matrices se habla de orden. ¿Qué es el orden? El orden se refiere al tamaño de la matriz. Orden o tamaño podrían ser equivalentes. Por ejemplo, este es de orden 3, porque tiene 3 filas, 3 columnas. Bien, ahora vamos a pasar a los tipos de matrices. ¿Cuántos tipos de matrices hay? Bueno, tenemos la matriz fila, como su nombre lo indica, es una matriz de una sola fila y cuantas columnas haya. Matriz columna, como su nombre lo indica, es una matriz de una sola columna y cuantas filas pongamos. Este es matriz nula o matriz de cero. No cabe mucha explicación, los elementos son ceros, todos sus elementos son ceros. Esta es la más importante que tenemos que tener en cuenta, la matriz cuadrada. Es la matriz que tiene el mismo número de filas y columnas, n igual m, es decir, el mismo número de filas y columnas. Y otra de las más importantes es la matriz de identidad. Una matriz que tiene en su diagonal principal solamente unos. Bueno, se me había olvidado que a la diagonal en una matriz cuadrada se le conoce como diagonal principal. Ahora vamos a ver la igualdad de matrices. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Bueno, dos matrices son iguales si y solo si sus elementos correspondientes son iguales. Bueno, aquí me habría equivocado, aquí sería un menos. Quiere decir que este z tiene que ser 1, este u tiene que ser 2, esta x tiene que ser 3 y este menos y tiene que ser este menos 4. Bien, ahora vamos a entrar a las operaciones básicas con matrices. La primera va a ser la suma de matrices. Para sumar dos matrices tienen que tener el mismo orden, es decir, el mismo tamaño. En este caso tenemos dos matrices cuadradas y se suma elemento con elemento. Es decir, por ejemplo, en esta podemos ver que se suma 1 más 7, 8. Es decir, estamos sumando el elemento. Si esta la denotamos como matriz A y esta como matriz B, entonces lo que estamos sumando es A1 1 más el elemento B1 1. Eso es lo que estamos sumando. Ese elemento
con elemento, elemento con elemento. Y así sucesivamente. Así de sencillo es la suma de matrices. Bien, ahora vamos a la siguiente operación, que es el producto de un escalar por una matriz. Bueno, primeramente vamos a definir que un escalar, en álgebra matricial se dice que un escalar es una matriz de primer orden. En otras palabras, un escalar no es más que un número. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, 3a o 2a, estamos diciendo que vamos a multiplicar ese 3 por cada uno de los elementos contenidos en la matriz. Por ejemplo, nos daría 3a. Si esta fuera nuestra matriz A, nos daría o si fuera 2a, por ejemplo, es simplemente multiplicar el número por cada uno de los elementos en la matriz. Así de sencillo. Ahora vamos a ver la transposición de matrices. ¿Qué es la transposición de matrices? Si tenemos una matriz cuadrada, en este caso, por ejemplo esta, entonces la transpuesta se designa con una t como exponente, y lo que se hace es cambiar esta fila como columna. Esta fila la pasamos como columna y esta fila la pasamos como columna. Eso es la transpuesta. Es intercambiar filas por columnas. Así de sencillo. Bueno, ahora para la multiplicación de matrices tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante. Primero, tenemos que tener en cuenta que la multiplicación se realiza con un vector fila y un vector columna. Es decir, esto se conoce como producto Hamilton-Cali, pero bueno, así es como se conoce formalmente. Pero ¿en qué consiste esto? Consiste en multiplicar todo este vector fila con este vector columna de la siguiente manera. Sería multiplicar A1 con B1, sumando el producto de A2 con B2, y así sucesivamente hasta el último. Eso es lo que dice el producto de Hamilton-Cali. ¿Y cómo se aplica realmente a la multiplicación ya directa de matrices? Bueno, de un solo y sin regateo ni nada, tenemos que fijarnos en una cosa. Primero, esta matriz tiene que tener el número de columnas de esta primera matriz. Por ejemplo, si voy a hacer el producto A por B, tenemos que fijarnos entonces que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Si esto no es así, no podemos efectuar esto, por la razón que le había explicado el producto de Hamilton-Cali. Entonces tiene que ser, porque imagínate que solo tuvieras aquí dos elementos, y con quién se multiplicaría un tercero, por ejemplo. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso, que se multiplica solo matrices que tengan en la primera matriz el mismo número de columnas con el mismo número de filas. Y eso sí, una propiedad que no tiene esta multiplicación es que no es conmutativa. No es conmutativa, no es lo mismo A por B que B por A, nunca. Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, vamos a realizar la operación para esta multiplicación. Bueno, vamos a proceder con la operación para ver cómo es que se realiza el producto. Bueno, una salvedad, quiero que me disculpéis si estás viendo que estoy ocupando hojas de libreta, pero el problema es que no quiero gastar este tipo de hojas porque creo que es un desperdicio. O sea, una vez de haber presentado el contenido quedan desperdiciadas y quiero evitar eso. Mejor reuso libretas y creo que es más bueno. Ese era un paréntesis. Ahora vamos a realizar el producto A por B entonces. Como le había dicho, se multiplica este vector fila por este vector columna. Este vector fila se va a multiplicar por estos tres vectores columna y se va a realizar de la siguiente forma.
Vamos a llamar a esto como una matriz C. Una matriz C. Entonces vamos a encontrar el primer elemento, que sería un C11. ¿Cómo encontramos el elemento C11? Entonces sería multiplicar 215 con 1, 0 y menos 1. Es decir, es multiplicar el vector fila con el vector columna. Y nos queda entonces 2 por 1, 2, 1 por 0, 0 y menos 5. Entonces esto nos va a dar menos 3. Encontramos el elemento C12, que sería multiplicar. Este vector fila por este vector columna. Entonces tendríamos 2 por 3, 6, 2, más 5 por 1, 5, y aquí realizamos la suma. Y así vamos a ir sucesivamente hasta que obtengamos la matriz. Bien, y así es como nos queda el producto de la matriz. Entonces, para repasar, tenemos que tener en cuenta que el número de columna de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Estos se le conocen como matrices conformes o compatibles. Y acordarnos también que la operación de multiplicación de matrices no es conmutativa. O sea, por B no es lo mismo que B por A. Así de sencillo. Ahora vamos a ver qué son los determinantes. Bueno, imaginemos que tenemos una matriz cuadrada de orden 2. Entonces, se dice que el determinante de una matriz cuadrada es un número que se le asocia a esa matriz. Así dice el teorema, o la definición, que solo existen determinantes para matrices cuadradas, o tal vez no está definida para matrices de otro tipo de orden. Pero por el momento solo vamos a hablar de determinantes para matrices cuadradas. ¿Y cómo se encuentran los determinantes dependiendo del orden? Por ejemplo, entonces en este caso tenemos una matriz de orden 2, pero también hay matriz de orden 1, que sería por ejemplo esta. El determinante de esta matriz sería 1, o también se denota con 2 barras, que no significa valor absoluto, sino que matrices significa determinante y es igual a 1. Entonces son dos formas de denotar el determinante. Se pone la abreviación, o se pone entre dos líneas. Ahora, para calcular un determinante de orden 2, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, si tenemos un determinante de orden 2, lo voy a poner simbólicamente. Dice que para encontrar este determinante, el determinante de esa matriz, entonces eso va a ser igual a multiplicar el primer elemento a 1, 1 por su elemento que le sigue en la diagonal, o simplemente con esta fórmula, menos este producto, es decir, un producto en cruz, y se resta siempre. Es esta fórmula que está ya preestablecida para calcular determinante de segundo orden. Bueno, ahora tenemos un determinante de tercer orden. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, hay una famosa regla que se llama regla de Sarrus, que es una de las más usadas para calcular el determinante de este orden. Y básicamente, para encontrar el determinante de esa matriz, lo que se hace es repetir la primera y segunda fila debajo de la última y después multiplicar de manera diagonal, de esta forma. Es decir, yo voy a multiplicar este elemento y este elemento, y luego con estos elementos.
de esa manera. Entonces, si nos fijamos, nos quedaría 1 por 1 por 4. Aquí se van sumando, cuando multiplicamos todo esto se van sumando, y cuando vayamos hacia arriba se resta. A partir de ahí vamos a ver, ya les voy a explicar para que vean. Entonces tendríamos 3 por 2, 6, por 4 sería 24, y también sería 24, ahora sí, menos, porque ahora vamos hacia arriba, multiplicando hacia arriba las diagonales que quedan hacia arriba. Entonces nos quedaría 4 por 1, 4 por 4, nos daría 16, más 4, más 36. Y de esa manera encontraríamos el determinante. En este caso nos daría 48 más 4 serían 52. Entonces esto nos daría 4. Entonces la regla de Sarrus consiste en repetir, por ejemplo, repetir esta fila y esta fila debajo de la última. O bien, si queremos, podemos repetir esta columna y esta columna después de la última columna, es decir, aquí, y de esa forma podríamos multiplicar igualmente en diagonal, pero es mejor repetir la primera y segunda fila debajo de la última, así de sencillo. Bueno, ahora vamos a ver cómo determinar los determinantes de orden superior a 3, es decir, todos los determinantes, por ejemplo 4, 5, cómo podemos obtener el determinante de ese tipo de matrices cuadradas, ¿verdad? Bueno, hay un método que de hecho sirve para encontrar el determinante de cualquier matriz, que se llama expansión de Laplace o desarrollo de Laplace. También se le conoce como método de menores y cofactores, en que consiste la expansión de Laplace. Bueno, antes de explicarle en qué consiste la expansión o desarrollo de Laplace, hay que tener en cuenta algunos conceptos. Primero es el concepto de submatriz. ¿Qué es la submatriz? La submatriz, por ejemplo, es una matriz que se obtiene al eliminar ciertas filas y columnas de una matriz original. Por ejemplo, en este caso sería una submatriz de esta matriz Z. Entonces una submatriz sería, por ejemplo, 0, 1, menos 1 y 0. Que es una matriz que obtuve al eliminar esta fila y esta columna. Segundo, también tenemos que tener en cuenta qué son los menores. Los menores no es nada más que el determinante de la submatriz, así de sencillo. Y el tercero, el cofactor. El cofactor se denota por A y J. Se me olvidaba poner que el menor se denota por M y J. Ya sabemos que I corresponde a la fila y J a la columna, como había explicado anteriormente. Ahora el cofactor se denota con A y J. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en el signo que se le asocia a cada menor y se obtiene al sumar la fila y la columna que corresponde a ese elemento. Por ejemplo, el cofactor de este elemento es positivo, el cofactor de este elemento es negativo, porque estaríamos sumando. Es que este elemento, vamos a hacer su equivalente, que sería A11, A12, A1, A21, A22. Estamos diciendo que estamos sumando 1 es positivo, porque tendríamos menos 1 al cuadrado, positivo. Después aquí tendríamos menos 1 más 2 sería 3, y nos daría negativo, así sucesivamente. Entonces el cofactor lo que nos da es el signo del menor, así de sencillo. Bien, ahora sí, ya con estos conceptos en mente, vamos a explicar la expansión o desarrollo de Laplace. Es muy sencillo. En términos básicos, dice que hay que multiplicar los elementos de cualquier fila o columna por sus respectivos cofactores y se suman los resultados. En otras palabras, lo que vamos a hacer para determinar el determinante, para la redundancia, es eliminar una fila y una columna. Y así nos queda una submatriz. Por ejemplo, si yo vengo aquí
y elimino esta fila y esta columna, me queda esta submatriz. Me queda la submatriz 0, menos 1, 1 y 0. Y se multiplica por el elemento donde se intersectan esa fila y columna. En este caso sería 4 con su respectivo cofactor, que sería positivo. Luego tendríamos entonces, haríamos lo mismo, eliminaríamos esta columna y esta fila con su respectivo cofactor. Entonces nos daría a su vez 1, 2, 1, 0. Y lo mismo haríamos para menos 2. Eliminamos la primera fila y la tercera columna y nos quedaría 1, 0, 2 y menos 1. Entonces, en otras palabras, porque esa era una definición que dicen los libros, pero en otras palabras, ese método o la expansión de Laplace consiste en descomponer un determinante de orden menor en un determinante, consiste en descomponer un determinante de orden mayor en determinantes más pequeños. En este caso tenemos un determinante de orden 3, lo estamos descomponiendo en determinantes de orden 2. Si tuviéramos un determinante de orden 4, lo tendríamos que reducir a determinantes de orden 3 y eso a su vez a determinantes de orden 2. Entonces consiste ese método básicamente, yo lo llamo en una reducción de determinantes, así de sencillo. Y bueno, ya como sabemos cómo calcular fácilmente estos determinantes, encontramos la solución para esto. En este caso sería aquí 4, 6 más 2, nos daría 12. Y así de sencillo podemos encontrar el determinante para cualquier tipo de matriz. Por ejemplo, una matriz 4×4 que ya llevan más trabajo, más tiempo de elaborar. Por ejemplo, una matriz de este orden, que sería orden 4, ya es una matriz que nos daría bastante trabajo para realizar lo mismo. Lo que haríamos es descomponerla en submatrices más pequeñas de orden 3×3 y a su vez de orden 2×2 hasta encontrar el determinante. Bien, eso es todo hasta este momento en este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. En el próximo video voy a mostrar cómo encontrar la matriz inversa, que es de mucha ayuda para resolver sistemas. Y en otro video haré específicamente para sistemas de ecuaciones. Bien, si les gustó el video, no olviden darme un like y compartirlo. Hasta la próxima.